canal Patuá. Si esta es la primera vez que estás por acá, muy bienvenido. Yo soy Verónica Carinada Andrea, terapeuta holística integral, comunicadora y periodista, y este es el espacio donde te acerco tips, data, información y demás cuestiones que no solamente tienen que ver con las herramientas de asesoría y terapias del consultorio, sino también con mi propio camino evolutivo y camino interior. Y en este camino evolutivo y interior y de búsqueda constante, me voy encontrando con amigos, con gente, con colegas, con pares, como es el caso de Ángel Gutiérrez, que él es estudiante, recién estábamos viendo cómo los íbamos a presentar y no nos poníamos, o sea, es tan vasto esto que el mensaje que recibimos, que no lo queremos encasillar en una sola persona referente. Así que te voy a, sin más vueltas, voy a presentarte nos vamos directo al Chaco para hablar con Ángel Gutiérrez, que él es estudiante de este hermoso mensaje del que vamos a hablar ahora, y ex administrador del grupo Sin Trucos Humanos. Hola Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Vero? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo está el canal Patúa? Así que no sabíamos cómo presentarnos, pero acá estamos. Vamos a ver qué hay. Vamos a empezar a desenvolver un poco. Lo primero que sí estamos todos de acuerdo, o por lo menos la mayoría de nosotros, es que toda la humanidad, desde hace muchísimo tiempo, está recibiendo el mismo mensaje que está expresado de diferentes maneras, pero es siempre lo mismo en la Kabbalah, en la Biblia, en la metafísica, en la neurociencia. ¿Vos cómo lo ves? Mira, bueno, yo te cuento un poco mi experiencia. Hace aproximadamente, sí, hará 10 años que estoy con todo esto, que yo me crié dentro de un camino religioso. Entonces, en el tema de la Biblia no tenía mucho inconveniente, ya que me lo leía, me gustaba leerla, pero encontraba que había muchas cosas que no cerraban para mí. Entonces a mí la curiosidad me iba llevando a ver por qué este tipo de cosas es contradictorio, porque acá dice algo y en este otro versículo bíblico encuentro que choca con este otro y no encajaba para mí. De hecho, a las personas que me enseñaban les volvía un poco loco, porque yo estaba ahí preguntando, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué acá dice? Así que esa gente, un poco, no, ahí está Ángel otra vez con sus preguntas. Ay, viene a preguntar otra vez, ¿no? Sí, otra vez no. Una vez uno se enojó conmigo, me dijo, mira, esto hay que creer por fe. Me dice, bueno, gracias, le dije, me di vuelta y me fui. Es que en realidad si uno no se cuestiona y cuestiona las fuentes y no descubrís el verdadero mensaje porque está medio como encriptado, ¿o no? Tal cual. Es así. Después, bueno, después vamos a ir, te voy a ir contando y ahí encontré cómo es la cosa. Ahora sí, cualquier versículo bíblico ya lo entiendo, porque ya encontré la llave para abrir esos textos encriptados, como decís. Así que con esa curiosidad comencé a investigar por mi cuenta. Fíjate vos cómo es el hecho de que estés tan encerrado y atado por las creencias y todo eso que hasta yo tenía miedo cuando lo hacía. Tenía miedo de Dios, porque tenía tan metido en mi sistema de creencias que Dios se iba a enojar, que Dios me iba a castigar, que yo lo hacía hasta con miedo. Pero ese deseo de mi interior de encontrar de qué iba la cosa, porque yo sabía que había algo más ahí. Y era un deseo interno que me empujaba a buscar, que bueno, más superaba el miedo, superaba ese miedo que sentía. Entonces empecé a investigar, a buscar, a leer, eh, y iba encontrando cositas ahí, y empecé a leer sobre metafísica, sobre ocultismo, me pasé buscando muchos autores y muchos libros y muchas corrientes y en todas encontraba ciertas similitudes que iban teniendo en cada una de ellas, ¿no? Con ese miedo que cada... Sí, Sí, te escucho. yo te escucho y cuando decís Biblia, y a mí se me viene directamente la maravilla de cómo Neville Goddard nos dejó un manual de instrucciones con su Ay, descifrado de la Biblia, que también está en el Kabbalah. Inmediatamente digo Kabbalah, voy a Abdullah. O sea, con todo esto, sí. o sea,
¿Cómo es, o sea, por qué crees que ese mensaje ha sido tan encriptado o tan escrito de esa manera que yo la única como respuesta que le encuentro es porque justamente desenvolviéndolo es donde encontramos, o sea, hacer ese trabajo de desmenuzarlo es donde vos te ordenás adentro, ¿puede ser? Creo que hay una relación directa. Claro, sí, podríamos encontrar muchas respuestas para esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué decidieron encriptar el mensaje? Eh, yo creo que una de las cosas por las cuales ese mensaje fue encriptado es para que verdaderamente aquel que desee, desee buscar con todo su corazón, simplemente sea el que pueda encontrar la respuesta que está buscando. Aunque, hablando de la ley está operando para todos, sepan o no cómo funciona, la ley está operando para todos. Pero como estamos hablando del motivo por el cual fue encriptado el mensaje, cuando uno entiende de qué va el mensaje, de qué va la cuestión en la Biblia, eh, tiene su vida, el destino de su vida, la orientación hacia donde quiere ir, totalmente ya controlada. Ya uno ya tiene el control de su vida cuando sabes qué es lo que tenés que hacer. Pero bueno. Solo sucede cuando te reconoces causa. O sea, Exactamente. es la única manera, reconociéndote causa, pero no yo siento esto que nos pasa a la mayoría, que cuando tenemos acceso a información es como que creemos que somos causa desde ese momento, y en realidad fuiste causa siempre. Exacto. Por ejemplo, yo leí a muchísimas personas en internet decir eso justamente. Pero yo no sé usar la ley, aprendí esto y no sé cómo aplicarla. Entonces siempre estuviste aplicando, solo que no sabías que lo estabas haciendo. No eras consciente de que estabas haciendo uso de ella. Pero la ley siempre está y la ley está afectándoles a todos. Crean o no crean, inclusive no se trata de creer para que la ley opera siempre, ¿sí? Como la gravedad que siempre está operando, creas o no creas en ella, la ley de gravedad siempre opera sobre las personas. Y con esto es así también. Así Ok. que no hay escapatoria. No, y yo creo que lo que hizo Neville Goddard fue decirnos de miles de diferentes maneras, no solamente recordarnos el poder que tenemos a través del pensamiento, sino de que es fácil. Ahora, frente a ese mensaje que es sumamente esclarecedor y de la educación formal de la que venimos, con la religiosidad, el Dios castigador, ¿cómo hacemos para que ese choque no sea tan grande y realmente, en verdad, empezar a crear nuestra realidad de manera consciente? ¿Cómo sería el proceso? Bueno, a ver, el proceso para cambiar y para tener tu realidad deseada es un proceso muy simple. De tan simple que es, muchas veces las personas inclusive no le dan el potencial, ni el valor, ni reconocen el potencial que hay en eso. Crear la realidad simplemente, o Neville lo decía, es ocupar un estado, el estado de ser. Y ese estado de ser lo estás ocupando constantemente. Se habla de esto como que hay que hacer uso de la mente para visualizar lo que querés, hacer uso de la mente, de unirlo a la emoción, pero hay algo que falta en la ecuación y que Neville Goddard también lo dijo. De hecho, él hablaba mucho de sentir es el secreto. Pero tal es así que yo he notado que se enseña mucho de que debe ponerse emoción para lograr eh, tener tu deseo, ¿no? O manifestarlo, traerlo aquí a la realidad. Pero Neville mismo después lo aclara bien. Él dice, cuando hablo de sentir, él no está hablando de sentimiento, no está hablando de emociones, sino de un estado ocupado, de sentirte ocupando ese deseo que vos estás queriendo tener, manifestarlo. De hecho, en Kabbalah se habla mucho de cómo es este proceso. La mente, el corazón con las emociones, y hay otra partecita que es donde se siente realmente. Y en Kabbalah
en gematría, que habla de los números, ¿no? Que cada letra tiene un valor numérico, cada palabra tiene un valor numérico, y cuando esas palabras tienen el mismo valor numérico, son intercambiables en cuanto a su esencia. Y oh casualidad, la palabra Dios y esto que te voy a decir tienen el mismo valor numérico. Y es la palabra hígado. En hebreo, la palabra hígado y la palabra Dios tienen el mismo valor numérico. Entonces, a ver, cuando hablamos de sentir, es el secreto que decía Neville, ¿dónde sentimos cuando ocurre algo? Cuando tenemos la sensación de que algo es real, de que algo es certero, sea bueno o sea malo. Eso se siente en el plexo solar, Sí, en la boca del estómago, ¿sí? tal Esa es la cual. zona de la influencia del hígado. Ahora, hígado en la palabra hebrea significa pesado también. La misma palabra significa hígado y significa pesado. Es decir, que algo pesado precipita lo que está en los planos superiores o planos mentales, como quieras llamarlo, lo manifiesta aquí en la Tierra. Entonces aquí vamos a juntar esto, que es la mente pensando, sintiendo una emoción, porque tenemos que sentir la emoción, un sentimiento de lo que vamos a tener, y después tenemos que estar seguro, tener plena certeza de eso. Claro. Eso es lo que manifiesta, no solamente el pensamiento ni la emoción. Todos quedan en la emoción. Yo he leído a muchísimos decir, pero yo siento emoción y yo me alegro por lo que estoy visualizando y no obtengo nada, pero no tienen una certeza, una seguridad de que eso es así. ¿Y eso cómo se siente? Acá en la boca del estómago. Exacto. Es Pero como, ¿cómo logramos? Porque muchos van a decir, pero yo hago y no pasa nada igual con la práctica. La práctica es el maestro. Hay que hacerlo hasta que suceda. bueno, pero eso ¿Mm? que decís, Una hay vez, que hacerlo dos hasta veces, que tres suceda, veces. pero pará, hay que hacerlo hasta que suceda, pero no para que suceda, porque No, 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 no. esa es la No, no, no. diferencia por ahí también. Exactamente. Exactamente. No es esperando que, porque si no, no estoy ocupando el Estado. Simplemente, que también lo decía Neville, lo tengo que hacer hasta que eso sea natural para mí. ¿Mm? Una Ahora, vez, quiero dos hacer una veces, tres veces, aclaración. Quiero hasta hacer que de una aclaración. repente vas a sentir que es natural. Sí, Quiero ocupar un estado. Es ser la versión mía, ser yo, moviéndome con eso ya cumplido, con lo que sea. Eso es la certeza, eso sería, ¿no? sí, sí, Ok. totalmente, totalmente, totalmente. Es sentirte lo que querés ser, sentirte eso que vos querés ser, vivirlo desde ese momento, no esperando, porque, a ver, ¿y cómo me doy cuenta en qué situación estoy? Simplemente mirando a tu alrededor. Cuando miras a tu alrededor, las personas te lo dicen en qué estado estás ocupando, tu vida misma te va diciendo qué estado estás ocupando, tus sentimientos, inclusive tus sensaciones diarias, ¿cómo te sentís al respecto? Dice un texto bíblico, por ejemplo, este es el día que hizo el Señor, me alegraré y me gozaré en él. Un texto bíblico que nos está diciendo que ese día que estás viviendo lo creaste, no es una creación externa, es tuya. Cuando habla del Señor está hablando de Dios y quién es Dios. Yo soy, dice la Biblia, yo soy Dios. Entonces yo creé ese día, me voy a alegrar y me voy a gozar en mi creación. ¿O qué estoy sintiendo respecto al día que estoy viviendo? ¿Me gusta? ¿No me gusta? Si no me gusta, ambos días fueron creados por mí, sea que me guste o que no me guste. Pero si no me gusta, es un estado ocupado que no lo creé yo, pero no es el que yo quería. Ahora también, todo el mundo cree que sabe lo que quiere hasta que le pedís que lo diga. Cuando pedís que alguien te diga, pero yo tengo el deseo de, no sé, tener una pareja, tener una casa, tener un trabajo, tener dinero. Bueno, decime, a ver, ¿cuál es tu deseo? Y no sabe qué decirte, no sabe cómo explicarte su deseo. Y si le volvés a preguntar y te lo dice, vamos a suponer, junta palabras ahí, logra decirte cuál es su deseo.
si le volvés a preguntar otra vez, ya no es lo mismo lo que te dice. Entonces, ¿qué encontramos acá? Que la persona no tiene en claro, a ciencia cierta, qué es lo que está queriendo. Y también nos decía Neville, ¿por qué la realidad a nosotros nos atrapa y nos deja tener lo que nosotros deseamos? Porque la realidad tiene cosas sólidas, que están estables ahí. Yo miro algo y está estable. Bueno, tengo que lograr que en mi imaginación eso sea estable también. De igual manera. De tal manera que la imaginación no difiera de lo que llamamos realidad. Es decir, llega un momento que uno se confunde, ¿es esto real o no es real? Para, Te dentro de lo que escucho. estamos hablando de los estados, quiero interrumpirte para hacer, porque yo me doy cuenta que te seguiría escuchando toda la tarde, pero me surgen algunas preguntas. Primero, obviamente, cómo moverme de un estado a Dale. otro, esa era obvia. Pero hay otra cosa. En esto de mover, porque yo, por ejemplo, digo, bueno, voy a ocupar un estado, ¿no? Listo, ahora soy yo con mi deseo cumplido, Sí, el que sea. Abundancia, vínculo, sí, salud. sí. Ahora, yo vengo de otro estado que se corresponde con otra conversación interna y con otro nivel de Ajá, conciencia. ¿Cómo hago para ajá, traer todo? Y sí. otra cosa, hay otro punto que es fundamental, que es el tiempo. Porque hay mucha cuestión respecto del tiempo. Ok, no es, para mí, yo siempre explico esto, no es instantáneo, la energía no tarda. Ok, eso es verdad. Lo que Ajá, tardamos somos nosotros en ocupar todo el estado completo. Conversación interna, totalmente. o sea, ¿cómo hago para moverme de un estado a otro? Bien, perfecto. Muy buena pregunta. Que se hacen todos, que nos hacemos todos, Claro, o también. sea, cuando estoy ahí Bueno, moverse de un rumiando, que estoy estado a rumiando, otro. Totalmente. ¿cómo me saco? O sea, ¿cómo me rescato? Claro. Bueno, el punto es el siguiente. Uno se mueve de un estado a otro con la atención. Poner la atención en una cosa hace que un estado tome potencia, tome fuerza. Si yo miro algo, eso es ley. Todo a lo que le prestamos atención comienza a tomar fuerza. Entonces, si yo me muevo de un estado a otro, lo que tengo que hacer es cambiar eso que estaba sintiendo, teniendo, viviendo como estado y ponerle mi atención a lo nuevo, a lo que yo quiero ser, lo que yo quiero vivir, lo que yo quiero experimentar. Dejo lo otro. Sería una cosa así como cambiarte de ropa. Tengo una ropa de, no sé, de sport, ahora me visto con un trajecito, ahora le doy toda la atención a verme bien con un traje. Presto atención. Atención es lo que empieza a hacer que ese nuevo estado comience a tener forma. También no solamente hay que darle atención, sino un enfoque. El enfoque potencia la imagen. Enfocar es como una lupa que hace que una imagen sea más grande, más fuerte. La emoción es como el combustible que hace también que ese estado comience a manifestarse más rápido, ¿no? Con más fuerza. Pero el proceso, como hablamos un poquito más atrás, es ver en tu imagen mental, ¿sí? Ahí es donde comienza mi atención, enfoco lo que yo quiero, estoy cargando de emoción, me estoy vistiendo con eso, me siento feliz, alegre, contento porque soy lo que quiero ser y luego siento esa sensación. Ahora, sentir la sensación del estado realizado, que ya ocupé el estado, se logra con práctica. No hay otra manera. Hay personas que les sale así, es como un pack así, pero ¿por qué? Porque no llega un punto donde ya no tienen duda. Y generalmente esas personas son cuando una emoción intensa les golpeó. Inclusive hasta emociones malas, ¿no? Cuando una emoción mala dice, bueno, ya sabes, ya llegué a lo último, hasta acá llegué, ahora se terminó todo, no puedo caer más bajo que esto y de ahora en más todas las cosas me salen bien y ocuparon el estado de éxito de lo que querían ser y no tuvieron lugar a dudas que iba a ocurrir. Es la última parte, de la que decía Neville, sentir es el secreto, la ocuparon así, pero por una emoción intensa, muy fuerte, que les llevó a sentir que de ahora en más las cosas iban a cambiar. Y cambiaron. Como dijiste vos, no es que tarda
la manifestación y la energía, sino simplemente tardamos nosotros en ocupar el estado. Ok, eso es, yo Y ocupar ese... identifico dos cosas. Eso que vos decís es Sí. desde el tocar fondo. Y hay otra cosa que siento que es que cada uno, depende de la creencia que tenga, en qué área, le va a costar más o menos, porque hay creencias que nos es mucho más fácil soltar que otras en función de nuestra fidelidad a eso. Ahora, en esto de también de ocupar de un estado al otro, esto de que yo me saco la ropa es que me saco la creencia anterior, lo que yo consideraba verdad. ¿Cómo hago para eso? Simplemente, mirá, hay ¿qué hago? Técnica, convicción, las dos cosas, me hago un licuado, ¿qué hago con esto? Sí, Verónica, hay técnicas para quitarte las creencias y el hábito. Hay muchas técnicas para hacerlo. Superar la barrera que divide el inconsciente del consciente, o mejor dicho, el subconsciente, el consciente. Tenés muchas, por nombrar, PNL, hipnosis, no sé. Creo que en Internet abundan sistemas para usarla. No sé, usemos la que Neville nos decía, simplemente entrar en silencio, ocupar el estado, es una de ellas. Podríamos usar esa, o podríamos usar cualquiera de las que están disponibles. Algunas son más efectivas que otras para un individuo en particular, no para todos. Porque algunos van a preguntar ahora, ¿y cuál es la más efectiva? A ver, ¿cuál es la más efectiva? No existe una más efectiva que otras. Existe una más efectiva para tu vida, para la tuya, para la que te hace bien a vos, para la que es fácil para vos. Quizás para vos, Verónica, una sea muy fácil, pero para mí no, y a mí me cueste más. Ese mismo sistema, esa misma forma de hacerla, cada uno usa una y le es fácil. Por ejemplo, a mí me había hablado una persona una vez y me dice, Ángel, ¿sabes qué me pasa? Ahora que aprendí esto de la ley, me cuesta obtener mis deseos. Yo antes cuando no sabía nada de esto, dice, yo quería algo y me aparecía rápido y yo lo conseguía. Y yo le dije, ¿por qué no sigues haciendo lo que hacías antes? Si esto no es una doctrina, no es una religión, no es nada. O sea, ¿alguien te va a castigar porque dejaste de hacer lo que hacías antes? No, eso te funcionaba a vos, eso que hacías antes. Estabas haciendo lo mismo, solo que vos lo hacías sin saberlo. Bueno, volvé a hacer lo que hacías antes y vas a tener todo lo que querés. Porque es así, no hay algo especial que le sirva a todos. Todos están buscando eso. Así que tu canal seguramente está inundado de ese tipo de preguntas. Pero ¿qué sistema hago para manifestar? ¿Qué hago para que me sucedan? Y ¿Sabes lo es que? fácil. La pregunta más común es, estoy haciendo esto y todavía no lo tengo. Y para mí es Claro. porque estás pendiente del resultado y no estás ocupándole Exacto. Cuando vos estás diciendo, y todavía no lo tengo, me estás diciendo que no estás en ese estado, si no en ese estado ya lo tenés. Exacto. Simplemente lee lo que estás escribiendo y ahí está la respuesta. Bueno, De por qué no lo estás teniendo. hay algo que cada vez que hablo con algún estudioso, con una persona que tiene vasta información y hablamos de Neville, que para mí es como un amor porque me genera mucha curiosidad, es el personaje de Abdullah. ¿Qué información tenés vos de Abdullah? ¿Qué Ajá. tenés de Abdullah? Bueno, Abdullah es un personaje muy pragmático y muy desconocido. Claro. Creo que sé exactamente lo que sabes vos y es lo que sabe la mayoría de los que leyeron de Neville. Rabino etíope, judío, que enseñó a Neville Goddard, a Joseph Murphy, sobre Kabbalah. Eso me lleva a decir que Neville Goddard era un cabalista, solamente que no lo decía. De hecho, todo lo que aplica a él en lo que enseña tiene que ver con Kabbalah, aunque no lo diga. Okay. Porque él, de hecho, también dice libros, él querría
tener, si se quedara en una isla, aparte de la Biblia, uno de los libros era el Diccionario Metafísico de Nombres Bíblicos. Esto te enseña sobre qué significa cada palabra, cada nombre, cada personaje, de dónde viene el nombre que se le está dando a ese personaje. Porque son personajes ficticios, no son personajes, bueno, ya lo sabes eso, ¿no? Pero para la gente que está mirando y no lo sabe, bueno, lo que dice la Biblia son solamente metáforas. Bien, Sí. ahora voy a hacer una pregunta de cajón que los que conocen mi historia y los que saben de mis pasiones van a entender. Jesús, que a mí me pasa algo con la figura de Jesús. Yo crecí en una familia católica, me mandaron a escuela de monjas, pero primero, obviamente, yo leía la Biblia, tengo todos los sacramentos, no practico ninguno, soy muy espiritual, lo abandoné por motus propios, nada. Ahora, primero la figura de Jesús para mí en un comienzo era Jesús, el hijo de María, la Virgen, el carpintero, bla. Después, cuando yo empecé todo mi camino de conocimiento y recorrido espiritual, Jesús era el maestro, era el metafísico número 1. Y ahora empiezo, ¿Jesús existió o no existió? Ahora, ¿es Jesús la persona? ¿Existió o no existió? Desde tu mirada, ¿no? Obvio. Bueno, de acuerdo. Sí. Bueno, ¿qué pienso yo? Mi manera de pensar es la misma que la de Neville. Que la Biblia es un libro solamente con metáforas, un libro psicológico, que todos sus personajes corresponden a estados mentales de cada uno. Es como un manual de cómo vivir la vida, cómo crear la vida que querés. Por lo tanto, el personaje de Jesús también implica que es un personaje ficticio. Jesús, cuando habla de él mismo, habla de que él es la imagen del Padre. Entonces, ¿qué sería Jesús? Jesús representa muchas veces la realidad externa a nosotros. Es la imagen del Padre que está dentro nuestro. Es decir, mi deseo cumplido sería Jesús. Mi deseo manifestado es la imagen de un estado interno. Eso sería Jesús. Y yo a Jesús lo relaciono con algo superior. Siempre para mí, por ejemplo, cuando yo quiero subir mi frecuencia o mi nivel de conciencia o algo, yo digo, ¿qué haría Jesús? Lo tengo como un referente muy alto. Hablando con Fernando Gabriel Santín, Cristo es tu imaginación, Jesús es tu imaginación, la conciencia crística. Entonces, dentro de este rompecabezas, ¿dónde ubico la conciencia crística? Como mi imaginación, como mi estado más alto de conciencia, Jesús. Sí, yo creo que esta es mi apreciación, mi conciencia, mi estado puro, mi esencia tendría que ver más que nada con lo que en la Biblia dice el Padre. Eso es lo que soy internamente. Y es a lo que apuntamos y a lo que decía Neville en la segunda parte de su vida, cuando ella habla de la gracia, ya enseña un poco más a crecer espiritualmente más que a conseguir cosas externas, digamos. No estaba él diciendo que era algo malo, en ningún momento dijo eso. Simplemente que él tuvo una experiencia muy fuerte de un crecimiento espiritual interno y quería también transmitirle esa enseñanza a la gente. Entonces, cuando hablamos de ese encuentro cara a cara con tu esencia, con lo que sos, con el Padre, con lo que se llama también conciencia crística en otras corrientes. En esta corriente, podríamos llamarla corriente neviliana, sería el Padre. Eso sería la conciencia. Cuando también tenemos acá dos cosas, que es Jesús y que es el Cristo, que son como cosas diferentes, digamos. Sí. A nivel mental tenemos que Jesús sería el subconsciente y el Padre sería el consciente, pero consciente, porque también tenemos dos palabras que es consciencia y conciencia. La conciencia es darte cuenta que quién soy yo acá, Ángel, y mi conciencia es mi estado esencial puro, que sería el Padre, digamos. Claro. Ahora, dentro de lo que me estás diciendo, sí, perdón.
No, no, está bien, te escucho. Dentro de lo que me estás diciendo, me parece buenísimo hacer esta diferenciación. Ok, tengo esto para cumplir mis deseos, mis metas, mis sueños. Ahora, ¿cómo bajo la espiritualidad a la tierra en el plano 3D, para relacionarme con los otros, para que la espiritualidad no sea algo que solamente está en un libro o en un audio, sino aplicarla a la vida diaria? Eso también es de manera deliberada, es como, creo que es la manera de transformar el mundo. ¿Por dónde podemos empezar? Para que mi espiritualidad esté en mi 3D. Entiendo, perfectamente. De igual manera que cuando querés un deseo. De la misma manera. Mi relación diaria con las personas, con los demás, tiene que ver con esto de la espiritualidad. Mi crecimiento interno, volver a mi estado de conciencia pura. Y todo eso se logra ocupando estados. A ver, parece un poco difícil de entender esto de ocupar estados, pero continuamente lo estamos haciendo. Fíjate que cuando vos te despertás y te preparás para ir a trabajar, los que van tienen un empleo, un trabajo, una empresa, ocupan un estado cuando se van a trabajar. Ya sea que sean empleados, ya sea que sean dueños, ocupan un estado. Y después cuando vuelven ocupan otro estado, el estado de esposos, el estado de padres, el estado de hijos, de hermanos, de amigos. Siempre estás ocupando un estado. De igual manera con esto de la espiritualidad es ocupar un estado, diariamente. Crear el día, hoy te dijo un texto bíblico, este es el día que hizo el Señor, me alegraré y me gozaré en él. Eso tiene que ver con espiritualidad. A ver qué hago yo en este día, en este día, cómo yo encaro este día. Y lo tengo que crear en mi mente, en mi imaginación, un día especial donde mi relación con las personas es una relación de paz, de amor, de armonía. Mi relación en mi hogar es una relación de armonía, de paz, de amor. Sé que, y ahí es donde entra el conflicto, uno dice, ¿cómo paz y amor? Yo tengo conflictos, que mi esposa, que mi esposo, que mi hijo, que esto, y prestamos atención hacia afuera. Dejar un poquito de mirar hacia afuera es un poco el tema de la espiritualidad, es mirar hacia adentro y entender que yo soy el que creo, que la realidad es solamente un espejo, una imagen de lo que estoy internamente. Si hay conflicto, si hay problema, no es afuera, es adentro. Por eso decíamos que lo que está pasando afuera me está diciendo el estado que estoy ocupando. Cuando uno ocupa un estado de espiritualidad, de alta vibración, como quieras llamarlo, vamos a llamarlo de espiritualidad, pueden ocurrir muchísimas cosas. Puede pasar que gente se retiren de al lado nuestro. ¿Por qué pasaría eso? Porque mi vibración se elevó y esas personas dejan de pertenecer a mi plano de realidad creada. Directamente esas personas no van a tener ningún tipo de palabras que se relacionen conmigo, ni van a querer hablar conmigo porque no tenemos palabras en común, lenguaje en común, ni temas en común. Así que lo que van a hacer es alejarse. Puede que ocurra eso, o puede que yo influencie a esas personas quieran aprender cosas. Porque pasa también que esas personas por ahí te dicen, me gusta como sos, tenés algo diferente, ¿qué es lo que tenés? Pero Ángel, Y se empiezan, ¿por qué? Porque su alma también está pidiendo cambiar. Sí, te sí, escucho ver. yo desde mi aplicación, yo por lo menos Vero, ¿no? Desde mi, desde mi manera de bajar la espiritualidad a la tierra, o desde mi manera de ser y estar en el mundo, a mí me gusta hacer así. Somos una sola cosa, el que está afuera en realidad soy yo y yo soy él. Exacto. Y en Exactamente. realidad, por eso me gusta mucho la conferencia de Neville, El arte de morir. Para mí esa es la manera de estar en la Ajá. tierra. El arte de morir para mí es la espiritualidad en la tierra de manera práctica. Cambiar en el ojo de mi mente aquello que no Claro. me gusta afuera y tomar a los demás como mensajeros de lo que tengo que cambiar adentro. Entonces ahí empieza a dejar de tener lugar el juzgamento. Ahora, a veces
cuando yo estoy aplicando, en este proceso de aplicar, me encuentro con la resistencia. Y yo, ¿a qué le llamo resistencia? Cuando viene el pinche tirano, según Castaneda, que es esa figura que me hace enojar, que me hace redoblar el esfuerzo, que vos decís, Sí. ¿lo mato o no lo mato? Pero después te vas para adentro y vas a trabajar a vos. Entonces, creo que yo no veo a nadie, ni al que más me rompe el espíritu, por decirlo así, lejos de mí o fuera de mí. ¿Cómo hago para sostener esto el día de furia? O sea, me vas a decir que ocupar el Estado. Ay. Ok, la No, conversación... no, no, no. Este, ah, excelente, no, muy bueno. Me estoy acordando mientras me estás poniendo este ejemplo de un texto bíblico que dice así: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Otra vez, ¿Qué significa ¿cómo eso? es Que está otra bien vez que lo del uno se... enojo? ¿Cómo es lo del enojo? Otra vez, me encantó, lo voy a anotar, esto es para mí. Airaos, pero no pequéis. Ok. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, A mí me dice el gusta cuando la texto gente me bíblico. dice, vos, Vero, nunca te enojás. No, todos tenemos esos momentos de enojo, sí, ¿no? Seríamos mentirosos, decimos, no, yo soy una persona, por ejemplo, que hace mucho tiempo decidí, como siempre digo, no enojarme, no molestarme, no tomarlo toda la tremenda, porque sé que yo soy el que estoy exteriorizando eso. Pero aún así uno se enoja, y no está mal, por eso te lo dije al texto bíblico, dice que uno puede airarse, llega un punto donde uno se enoja, no, y después dice, pero no pequéis, y bueno, la palabra pecar significa errar el blanco, no significa hacer enojar a un Dios ni a nada, significa no pierdas tu rumbo, aunque estés enojado, no vayas a desviarte de lo que vos sos, no vayas a perder tu objetivo. Porque eso es No se otra cosa. ponga el Cuando sol hablamos sobre de vuestro espiritualidad enojo. en la tierra, no es una persona vestida de blanco, con sandalias, tranquila. No, no, no. Espiritualidad en la tierra para mí No, es no, dominar esto. O sea, que veo que me estoy calentando exacto. y no lo hago. Veo que estoy rumiando algo negativo y lo transformo. Veo que me quiero enojar con aquel y vengo adentro. Eso es espiritualidad en la tierra, ¿o no? Totalmente, totalmente. Y es todo un arte, es tener práctica con todo eso. Es hacerlo con el cada día, una vez te enojás y después te observás qué pasó, por qué sentí, qué es lo que me está diciendo esa persona, qué es lo que me está tratando de enseñar, por qué me enojo ante lo que me están diciendo o haciendo, o la situación que está atravesando este país bendito, ¿por qué me enoja a mí? ¿Por qué? Y todo eso es una práctica, es, es tener disciplina. La creación es ser disciplinado. El arte de crear, de manifestar, es ser disciplinado. Disciplinado con el pensamiento, disciplinado con las técnicas que uses, porque la gente quiere encontrar algo mágico y lo tiene, de hecho lo está creando, siempre está creando, pero está creando lo que no quiere, así que lo que debe hacer nada más es ir al otro lado, porque todo es dual, siempre se está manifestando dos cosas en tu vida, lo que querés y lo que no querés, siempre, toda la creación es dual. Ok. Está ahí lo que vos querés y también está lo que no querés. Uno se sitúa en cualquiera de los dos extremos, pero generalmente nos situamos en lo que no queremos porque eh, en forma automática ya aparece la manifestación de lo que uno no quiere. Por defecto, como cuando viste, viene el programa ya viene predeterminado. Para el ser humano viene predeterminado ya lo que no ¿Sabes querés. por qué? Creo porque no le ponemos resistencia, porque somos obedientes a eso, es como lo aceptamos. Para mí reaccionar frente a algo es como aceptar que es verdad. Entonces, nada, a veces lo logro, a veces no. Ahora, dentro de esta charla, obviamente que viene una figura, el ego, que tiene muy mala prensa, pero a la vez tiene una visión positiva, o sea, tiene como una doble leída, una doble lectura. ¿Cuál sería la positiva? Porque pobre ego siempre le damos, pero también tiene que ver con la identidad, ¿o no?
Totalmente. Siempre digo cuando hablamos del ego que ego significa yo en latín, si no me equivoco. Si no Claro, estoy errado, significa yo. Se le puso el papel de malo. Digamos que el ego sería como una especie de identidad más terrenal, más de acá, y obviamente actúa en consecuencia para preservar más que nada al cuerpo y las sensaciones del cuerpo que a las sensaciones espirituales. Pero está por algo, nada está creado porque sí, ni para algo malo. Es el uso que nosotros le damos lo que hace que sea bueno o malo algo. Y con respecto al ego es lo mismo. Si nosotros le damos mucho poder al ego, simplemente pensamos en nosotros mismos como algo que, que no nos importa a la otra persona o lo que sucede alrededor, entonces es ahí donde está siendo usado el ego de una manera equivocada. Pero siempre el ego está para preservarte, para cuidarte, para protegerte. Pero el ego es muy individualista. Siempre está pensando en unidad, en una sola cosa, en uno mismo, mejor dicho, mientras que la verdadera esencia ya es más abarcativa. No piensa solamente en uno, sino como en un todo. No piensa en mí solamente, o sea, mi ego pensaría en mí, pero mi esencia espiritual pensaría en toda la humanidad, como una sola cosa. Porque a pesar de que nosotros somos creadores y esta realidad es mi mundo, desde mi perspectiva es mi mundo, desde tu perspectiva es tu mundo, tu realidad, tu creación, y cada persona va a hacer lo que vos le estás diciendo que haga. Así, cada ser humano es un alma, y esa alma surgió de una misma esencia. Entonces todos somos uno solo. Si yo lastimo a otro, por eso también en la Biblia dice que no debemos hacer a otro lo que no queremos que yo nos hagan a nosotros, porque puedo decir que la manera nos de estamos... controlar esto es la ley de cosecha idéntica, como que el antídoto a demasiado ego es la ley de cosecha idéntica. Sí, se podría decir, Vero, se podría decir perfectamente, se podría decir que es así. Ok, me encantó esta charla. Ahora tengo que ir cerrando. Quiero que me dejes una conclusión. Me encanta, me encanta, me encanta. La verdad es que me pareció súper nutritiva y ¿sabes por qué? Porque es llamar las cosas por su nombre. O sea, esto es así. Y el mensaje que nos da, el que está encriptado en realidad, no es otra cosa que recordarnos lo maravilloso que puede ser la vida en la Tierra si lo decidimos. Y para eso tenemos, o sea, todo lo que nos sucede es para que evolucionemos internamente. ¿Qué conclusión o qué frase podemos dejarles a todos los que están suscritos y quieren llevar la espiritualidad a su vida cotidiana? Porque me parece que todo el trabajo de Neville, de Abdullah, de la corriente del nuevo pensamiento es eso. O sea, no simplemente para trascender, sino para llevarla a la vida en la tierra. ¿Qué herramienta puedo facilitar para eso? Totalmente. Yo tengo una frase que sintetiza todo esto de la ley, y es: lo que crees que es, eso es, siempre, todo, porque hay personas que no van a estar de acuerdo con nosotros y van a encontrar herramientas, y van a encontrar maneras de desarmar todo esto que nosotros decimos, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Porque ellos creen que esto es mentira, y para ellos es mentira. Todo lo que uno cree que es, eso es siempre. Se lo digo siempre a las personas con las que yo hablo, y algunas me dicen, pero yo pienso, ¿no? Eso es, analizate, que todo lo que estás creyendo, así va a suceder. Entonces, con respecto, si yo tengo que hacer una síntesis de todo esto que hablamos, y sé que hay muchísimas cosas más para hablar, simplemente es que se acuerden de esta frase: lo que crees que es, eso es. Así que si crees que te mereces tener 100 millones de dólares, eso es, pero tenés que creértela. Si crees que no podés tener eso, eso es. Simplemente se trata de creer qué es lo que vos decís que sentís por dentro. Yo creo esto, bueno, eso es.
Ok. Y también con lo espiritual, obviamente. Sí, ¿no? Se entrecortó, quedó medio tildada la Sí, imagen, por es eso que me quedé. está media lenta la internet, pero lo que quería hacer una aclaración es, más allá de que aquellos que no creen o no, esta energía, esta ley funciona igual, de manera consciente o inconsciente, los abarca todo. Le creas o no le creas. Es exactamente por eso justamente la frase es abarcativa para todo eso, porque la ley está funcionando siempre y siempre estás creyendo, nunca no estás creyendo. ¿Crees que podés o crees que no podés? Pero siempre estás creyendo. Nunca dejaste de creer. ¿Crees que te va mal porque te lo mereces, porque hay un Dios que te castiga? ¿Crees que te va mal porque no te lo mereces? ¿Crees que te va mal por un montón de cosas? Pero algunos dicen, estás dudando, por eso no te sucede. No, estás creyendo. En realidad estás creyendo que no podés lograrlo. Estás creyendo que no te lo mereces, o estás creyendo que no sos lo suficientemente inteligente, o estás creyendo que no estás aplicando bien la ley, pero siempre estás creyendo algo, sea en forma negativa o en forma positiva. De hecho, hasta se puede usar en forma negativa o frases en negativo para lograr algo, como el ejercicio de la escalera que Neville usaba para que la gente refutara lo que él le enseñaba. Bueno, ¿sabés Bueno. qué? Vamos a hacer otra charla para hablar de esas técnicas, porque, a ver, yo nunca comparto técnicas que no haya experimentado en mí. Y a mí, a Verónica, la técnica de la escalera no me gusta, me parece muy rebuscada, a mí personalmente. Pero sé que muchos que tienen curiosidad de esta técnica como para manifestar dinero, u otra de qué ridículo tal cosa, qué ridículo. No, yo a mí no le veo sentido. Pero bueno, vamos a hacer una... No, jamás ¿Cómo? jamás usé el ejercicio de la escalera, pero es interesante por el hecho de cómo lo plantea Neville Goddard, porque ahí te hace escribir frases en negativo para lograr un objetivo. Aunque la idea de Neville era que la gente que haga eso le refute a él. A ver, vos decís que esto que yo enseño es mentira, bueno, haz este ejercicio y con eso probame que lo que yo digo es mentira. Muy desafiante Neville en sus planteos. Pero lo que hace el ejercicio de eso, lo que yo veo y es interesante, es que escribiendo algo en negativo hace que una persona se sitúe en un estado en positivo. No voy a subir la escalera. Lo que hace es posicionarte subiendo la escalera, ocupar un estado. Es interesante. Yo creo que tiene que ver en lo que te estás enfocando, porque Dios, la fuente, el universo, Exacto. lo que le quieras decir, no registra el no. Entonces, como te estás enfocando en la escalera, es por Exacto. eso que el dinero, no quiero $1.000.000. Bueno, vas a tener el $1.000.000. Pero bueno, lo vamos a dejar para futuras Exacto. charlas, porque me encanta Dale, hablar dale, dale. acerca del Somos más. enfoque. Dale. Bueno, quedamos súper en contacto. Perfecto. Gracias por esta charla tan larga. Saludos al Chaco. No sé cómo está el clima allá, pero acá hace frío, pero hay mucho sol. Yo sé que ahí suele hacer más calor. Espectacular. Está soleado y hace frío. Está ventoso y la verdad que el viento está helado, pero está lindo, está lindo. Gracias a Bien. vos, Verónica, por esta oportunidad y bueno, a tu canal. Le mando un saludo, un abrazo a todos los que están mirando ahí. Gracias. Un beso muy grande. Quedamos en contacto. Dale, chau, 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 Vero. chau.